Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de A época. muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo. Las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Bienvenidos, bienvenidas. Llegamos a nuestro programa número 34 de esta 13ª temporada, entrando a la parte final del mes de octubre, con la agenda política de América Latina bien caliente, con las elecciones en Brasil, con el tercer aniversario del estallido popular en Chile, con el intento de transformaciones aceleradas del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, con las protestas estudiantiles y docentes en Uruguay, con los ecos de las marchas del Día de la Lealtad del peronismo en la Argentina, con las tragedias climáticas en Venezuela y en América Central, construyendo la agenda informativa representativa de los pueblos de nuestra América, como siempre en este espacio. Entre todos los títulos que tenemos para desarrollar, específicamente sobre el balotaje en Brasil, vamos a poner al aire un contacto desde Porto Alegre con el periodista Murilo Matías del canal Voces Latinas de Río Grande do Sul para visualizar desde el territorio la recta final para la segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula, que como venimos repitiendo capítulo tras capítulo, no solamente define el futuro próximo de Brasil, sino también el escenario de las relaciones de fuerza entre izquierdas y derechas en todo el continente latinoamericano. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística, junto con Mavi Sosa en los contenidos culturales, música, libros y comidas. Hablando de comidas, para la mitad aproximada de este programa, me anticipa Mavi que nos vamos a ir a El Salvador para conocer otro plato popular, otra receta que le da sabor a nuestra América. Y la tercer pata de este ciclo es la historia, de la cual se ocupa Juan Francisco Martínez Pería, docente e historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, investigador que acaba de publicar un libro que se llama Vida y lucha de los trabajadores negros, con traducciones y análisis del legado de George Padmore, referente revolucionario de los pueblos afrocaribeños, libro que recomendamos, por supuesto. Con Juan vamos a hablar de historia latinoamericana, como siempre, y además tenemos voces directamente desde cada uno de los países de la región, en contacto directo y en coproducción con las radios comunitarias, populares, campesinas, también radios públicas y radios universitarias, con quienes intercambiamos permanentemente y en las cuales también tenemos lugar en el aire. Este programa se genera en sus contenidos y en sus sonidos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y se reproduce, se retransmite en distintos días de la semana y del fin de semana en medio centenar de emisoras de distintos lugares de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia y también en plataformas. Tenemos canal de YouTube donde se emiten los vivos y también se puede encontrar el archivo
con todos los programas de este año y también con material histórico de las temporadas anteriores. 13 temporadas que tiene Al Carajo, comunicando América Latina y el Caribe. Twitter, Facebook, Instagram en las redes sociales para la comunicación, Al Carajo Radio. Vamos a empezar a desandar el sumario planteado. Iniciamos la recorrida con los primeros titulares y la información de la Patria Grande. Allá vamos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Guatemala se cayó el proyecto de reforma ambiental rechazado por las organizaciones sociales. El Parlamento del país centroamericano archivó la iniciativa de ley 6054, que era impulsada por diputados del bloque Vamos, que responde al presidente Alejandro Yamatei. La propuesta pretendía concentrar en el actual Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las funciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y otras instituciones ambientales, con el argumento de unificar esfuerzos para mejorar la gestión, reducir la duplicidad administrativa, la burocracia y fortalecer la gestión ambiental del país. Sin embargo, los movimientos campesinos y ecologistas de Guatemala denunciaban que la ley iba contra el patrimonio natural del país y que beneficiaría a las industrias extractivistas con la entrega discrecional de licencias para la explotación de los recursos naturales sin mayores trámites. Finalmente, tras las movilizaciones y la presión social en contra de la normativa, la presidenta del Congreso, la oficialista Shirley Rivera, que pretendía darle tratamiento express, se vio obligada a darle de baja ante la falta de apoyos por parte de las otras bancadas. Las organizaciones guatemaltecas celebraron la decisión, aunque anunciaron que se mantienen en estado de alerta y movilización ante la posibilidad de que el gobierno del neoliberal Yamatei vuelva a intentar avanzar con su llamada Ley de Superministerio de Ambiente. Al Carajo. En Haití se multiplican las protestas contra la posible intervención extranjera. La reacción popular es ante el impulso del gobierno de Estados Unidos para aprobar una resolución en la ONU para el envío de una misión internacional al país caribeño. Según el Pentágono norteamericano, el objetivo sería brindar asistencia al gobierno de Haití para ayudar a mejorar la situación de seguridad y permitir el flujo de ayuda humanitaria ante la grave crisis política y social actual. Ante esto, organizaciones sociales locales se pronunciaron recordando las consecuencias de las misiones de estabilización que intervinieron en el país en periodos anteriores, a las que calificaron como virtuales fuerzas de ocupación. Las manifestaciones en contra de un nuevo desembarco internacional se extendieron espontáneamente en distintas zonas de Haití, con cortes de ruta, barricadas y enfrentamientos con la policía. Además, en sus proclamas, los movimientos sostienen el pedido de renuncia del primer ministro Ariel Henry, a quien culpan de la situación, la baja de los precios del combustible y la comida, y también reclaman por la atención sanitaria ante el avance de casos de cólera que están afectando masivamente a la población, especialmente en las barriadas populares. Al Carajo. En Colombia, Petro presentó proyecto para crear el Ministerio de Igualdad y Equidad. La iniciativa fue ingresada al Congreso por el presidente para que se avance en su tratamiento en comisiones y pueda ser votada por el Senado y la Cámara de Representantes. El nuevo ministerio tiene como función formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. Entre los grupos discriminados, el proyecto menciona a las poblaciones más vulnerables, mujeres en todas sus diversidades, población LGTBIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas, campesinos y campesinas. También a los niños, niñas y adolescentes, adultas y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza, migrantes y personas en situación de discapacidad. Según el presidente Petro, la creación de este Ministerio de Igualdad y Equidad es el primer paso para que la igualdad en Colombia no exista solo en el papel, sino en las políticas concretas del Estado. Tras su aprobación y constitución, quedará al frente de la nueva cartera la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Al Carajo. En Cuba, el gobierno presentó informes sobre los daños del bloqueo de cara al tratamiento del tema en la ONU.
el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció que la medida impuesta por Estados Unidos ha dejado al país pérdidas diarias por 15 millones de dólares. La cifra promedia los primeros 14 meses del gobierno de Joe Biden en la Casa Blanca, durante los cuales las sanciones unilaterales contra la isla no se redujeron ni se modificaron en relación a la gestión de su antecesor republicano, Donald Trump. Además, en el periodo de los últimos 7 meses, las afectaciones sumaron la cifra récord de 3.806 millones de dólares, mientras que en el totalizado desde el año 1960, cuando comenzó el bloqueo tras la revolución, se cuentan 154.217 millones de dólares actualizados a los precios corrientes. En paralelo, el canciller cubano apuntó también que la inclusión de su país en la lista de estados patrocinadores del terrorismo es financieramente letal para la economía local porque se refleja en las transacciones financieras, en el envío de remesas, en la suba del riesgo país, que le cuesta al Estado tener que pagar entre un tercio o el doble más caro por las mercancías. Con estos números alarmantes y estas denuncias, el gobierno de Miguel Díaz-Canel irá a la próxima reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2 y 3 de noviembre, donde se votará una resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, que cada año es aprobada por amplia mayoría, pero sistemáticamente vetada por el gobierno norteamericano. Bruno Rodríguez Padilla, canciller de la Revolución Cubana. El bloqueo provoca daños directos extremos por el engranaje integral de sus medidas, pero al mismo tiempo tiene el propósito cruel y práctico de privar al país de los ingresos financieros que resultan indispensables para adquirir suministros, equipamiento, partes y piezas, tecnología, software, y provoca entonces daños también en ese sentido. Es el caso, por ejemplo, de los alimentos. En medio de la situación de carencia, desabastecimiento, largas colas, ansiedad en la población, ante las dificultades incluso para asegurar la canasta básica, que requiere un esfuerzo de gran eficacia del gobierno y las entidades, o para asegurar la vida cotidiana de las personas. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Música ahora en Al Carajo. Ponemos el dedo en otro punto del mapa. Llegamos hasta el Alto Perú con esta canción del cantautor limeño Luis Enrique Albizuri. Se llama Tupac Amaru Vive. Tupac Amaru vive. Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, vive, vive. Vive en el alma del andino, vive en el aire que respiro. En el agua de la tierra, vive en la costa y en la sierra, se está juntando, se está levantando, se está Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, vive, vive.
alma. Viven los libros de la escuela. Vive en tu sangre y en tu pantalla. Es el futuro que nos llama. Se está juntando, se está levantando, se está anunciando, se está presentando. Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, 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 vive del alma del latino, vive, vive del aire que respiro, Tupac Amaru vive, dice la canción que suena en Al Carajo. De este nombre, de la historia del continente, vamos a hablar con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y de la Educación Pública. Juan, uno de los emblemas, banderas, paredes, remeras, pancartas e historia con Tupac Amaru. Hola Pablo, ¿cómo te va? A pesar de, como vos decías, ¿no?, de emblemas, remera, organizaciones, muchas veces la revolución encabezada por Tupac Amaru, un acontecimiento clave en la historia de América Latina, tal vez no se la estudia o no se la recuerda como se debería, que además, bueno, fue un acontecimiento obviamente en su época muy, muy negado, que se intentó sistemáticamente de olvidar. Un levantamiento, una revolución indígena y mestiza, ¿no? También porque cruzaba ambos mundos. Sí, un proceso complejo que no solamente afectó a lo que actualmente es Perú, sino también, por supuesto, a lo que actualmente es Bolivia y gran parte del mundo andino de nuestra América. Un acontecimiento que fue liderado por Tupac Amaru y por también su compañera Micaela Bastidas, que jugó un rol muy importante. ¿Quién fue Tupac Amaru? Es importante recordarlo. Su nombre en realidad era José Gabriel Condorcanqui. Él era un cacique descendiente de los incas, del último inca, Tupac Amaru I, que fue ejecutado en la década del 70 del siglo XVI y que tenía, digamos, un lugar ambiguo en el orden colonial, porque era un cacique que se le reconocía el rasgo de nobleza y que había estudiado en un colegio jesuita y tenía formación, digamos, en el mundo hispano-católico, pero que a la misma vez tenía una formación cultural de los pueblos originarios, ¿no? Y que a partir de fines de la década del 70 va acumulando tensiones con el orden colonial y agravios frente a lo que ocurría con los pueblos originarios, ¿no?, los cuales él también representaba como cacique. Hay que recordar también que es una época muy complicada, la época de los 70 y 80 en América Latina, en la América Española, porque es una época donde se lleva adelante lo que se conoce como las reformas borbónicas, que fueron unas reformas impulsadas por una serie de reyes borbones, pero particularmente por Carlos III, que básicamente lo que buscaban era refortalecer y reconstituir el Imperio Español en base a una mejor y mayor explotación de América y sobre todo reforzamiento de impuestos sobre distintos sectores de la sociedad colonial. O sea que a los agravios tradicionales, ¿no?, del proceso de conquista, de colonización, las formas de trabajo forzado, de esclavitud y de racismo estructural, se le suma, digamos, los flagelos de que habían impulsado las reformas borbónicas. Tupac Amaru
ya tenía múltiples tensiones con las autoridades y con las élites locales, y además él hace tiempo que buscaba que se le reconociera su carácter de descendiente de Tupac Amaru, descendiente de los incas, cosa que le es negada. Todos estos factores, digamos, más estructurales y coyunturales van a derivar en la explosión de esa rebelión o esa revolución el 4 de noviembre de 1780, ¿no? Con el asesinato del corregidor Arriaga y el comienzo de esa revolución. Como vos señalás bien, Pablo, es una revolución compleja que ha generado muchos debates historiográficos, ¿no? O sea, ha generado muchas discusiones entre los historiadores. Inicialmente, Tupac Amaru hace una crítica al mal gobierno, pero no al rey, digamos, ¿no? Abajo muere el mal gobierno, pero viva el rey, y sobre todo lo que ataca es a las autoridades locales y busca hacer un frente, de alguna manera podríamos llamar una suerte de frente, con sectores de los pueblos originarios, sectores mestizos y también ciertos sectores criollos incluso, ¿no? Y además hace una apelación incluso también a la religión católica, ¿no? Él tenía una formación mestiza, digamos, ¿no? Con elementos indígenas y con elementos originarios y con elementos del cristianismo, y justamente él va a hacer una suerte de apropiación crítica, ¿no? del cristianismo para poner en tensión el orden colonial local. Esto es algo que ya habían hecho otras figuras del mundo andino, como Huamampoma de Ayala o Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, autor que él había leído, ¿no? Que van a poner justamente en tensión el orden colonial, apelando a otra mirada del catolicismo, ¿no? Un catolicismo, una suerte de prefiguración de lo que sería la teología de la liberación, ¿no? Salvando mucho las distancias. Esa rebelión inicialmente es una rebelión, como decías, que implica un frente más amplio, pero que con el tiempo ese frente se va a ir achicando, quiero decir, muchos de los sectores criollos le van a dar la espalda, la iglesia le va a dar la espalda, por supuesto, lo va a excomulgar, y va a ir adquiriendo casi netamente un carácter más de pueblos originarios, y va a adquirir, por supuesto, un carácter desde el inicio, un proceso de revolución armada, ¿no? Un proceso muy intenso de revolución armada con una gran rebelión popular, muy popular. Hay un autor que es un autor peruano, que se llama Alberto Flores Galindo, que escribió un libro que, bueno, vos siempre, Pablo, me pedís libros, este es el primero que recomendamos, Buscando un Inca, que lo que él va a plantear es que había como cierta tensión entre lo que pensaba Tupac Amaru, que tenía una mirada más mestiza, si se quiere, y lo que pensaban los seguidores de Tupac Amaru, ¿no? Que tenían una mirada más propia de la cosmovisión de los pueblos originarios y estaban pensando más en un término de un pachacuti, ¿no? Que no tenían ningún interés de conciliar con criollos o con la iglesia, y que eso explicaría la enorme radicalidad que va asumiendo el proceso revolucionario, ¿no? Y que, además, bueno, una vez que Tupac Amaru sea descuartizado y ejecutado, igualmente la revolución va a continuar con una dimensión cada vez más radical. Tupac Amaru tuvo una política muy revolucionaria, llevó adelante medidas muy importantes como la abolición de la mita, el yaraconazgo, la abolición de distintos impuestos que había, la abolición de la encomienda, y además otra cosa muy importante, la primera abolición de la esclavitud. Hay que recordar también que Micaela Bastidas tenía ascendencia tanto indígena como afrodescendiente, ¿no? Y eso también va a ser un rol importante en este proceso. La revolución, como decíamos, va a ser muy radical, se va a ir expandiendo también hacia otras partes de la región, particularmente hacia Bolivia, en lo que actualmente es Bolivia, en ese momento en el Alto Perú, que formaba parte del Virreinato de Río de la Plata, y ahí va a aparecer otro liderazgo que es el de Julián Aspasa, también conocido como Tupac Katari, que va a ser continuador de otro líder que se llama Tomás Katari. Y ahí la rebelión va a empezar a fines del 80, comienzos del 81, y va a derivar en una rebelión incluso más radical desde el comienzo, con todo un proceso de sitios a La Paz, 2 sitios a La Paz que fueron muy radicales frente a las élites locales y los criollos, ¿no? O sea que rápidamente esta revolución se extendió. Tuvo algo muy importante, es que muchas veces se ve la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari como una suerte de antecedente de las independencias de 1810. Esto es algo que merece ser tomado con pinzas. ¿Por qué? Porque el proyecto de 1810 es muy distinto al proyecto que se lleva adelante acá, ¿no? Este es un proyecto que no apunta tanto o no apunta solo a romper el lazo con España, sino fundamentalmente a alterar totalmente las estructuras socioeconómicas y racistas que existían en el orden colonial. O sea, el eje fundamental
es la cuestión socioeconómica, ¿no? Y sobre todo desestructurar, como decíamos, las relaciones de trabajo forzado y el racismo, y que tienen como eje no tanto la relación con España, sino fundamentalmente con los criollos y las autoridades locales, que eran las que se usufructuaban y estructuraban este orden, ¿no? En cambio, 1810 va a ser un proceso más bien, inicialmente, a pesar de que la revolución de 1810 es un proceso muy complejo, va a ser un proceso más bien liderado por las élites, que va a poner en tensión fundamentalmente las relaciones con España y no tanto el orden socioeconómico interno. Además, otra cosa clave y evidente es que 1810 va a ser un proceso impulsado fundamentalmente por las élites criollas y no protagonizado por los sectores indígenas, incluso cuando los sectores populares tengan algún tipo de participación. Sí, esas revoluciones en América a partir del 1800 terminan siendo para los pueblos originarios un cambio de opresor, nada más. Después, viéndolo en la historia. No es que hay tanto un cambio de opresor, en realidad es el mismo opresor. Quiero decir, las élites locales siguen siendo las élites de antes y continúan, e incluso después de la independencia las condiciones muchas veces son peores para los pueblos originarios, ¿no? Les quitan las tierras, les quitan algún tipo de leyes que los protegían, e incluso en casos como en la Patagonia, tanto argentina como chilena, digamos, hay procesos de aniquilamiento feroz, como también ocurre en otras partes como en México. ¿Qué podría haber pasado? No se puede hacer historia contrafáctica, pero si se hubiera impuesto esa revolución de Tupac Amaru II, de Tupac Katari, ¿qué patria grande te imaginás? ¿Qué continente se hubiera construido sobre esos pilares? Por supuesto, como historiador, esa pregunta que vos me hacés no la puedo contestar, porque es algo totalmente contrafáctico. Evidentemente, lo que sí está claro es que hubiera sido otra región muy distinta, y el proyecto que había ahí era un proyecto de independencia, digamos, porque también hay una dimensión de independencia, y un proyecto de igualdad social y de emancipación muy, muy distinta, muy alternativo al que existía y el que después promovieron las independencias en 1810. También hay algo muy importante, Pablo, es que, bueno, la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari obviamente fue desarticulada, ¿no? Particularmente Tupac Amaru y Micaela Bastidas y parte de su familia, la mayoría de su familia, son ejecutados el 18 de mayo de 1781. Tupac Katari va a finalmente ser también ejecutado en noviembre de 1781. La rebelión va a continuar hasta incluso 1783, pero va a finalmente ser aplastada y va a ser masacrada, digamos. Siempre se recuerda que Tupac Amaru fue descuartizado, que los miembros y la cabeza fueron puestas en distintos lugares de la región, donde la rebelión había sido muy fuerte. Los miembros fueron expuestos para justamente mostrar que no había que joder más con esto, digamos, ¿no? Que no había que volver a rebelarse de ninguna manera. O sea que la rebelión fue aplastada a sangre y fuego de una manera muy, muy, muy violenta y muy traumática. Y se intentó borrar absolutamente la memoria de la rebelión y la revolución. Y algo que es importante es que justamente a partir de 1810, en general, las élites de Perú y el Alto Perú no estuvieron interesadas en llevar adelante un proceso de independencia o un proceso de revolución. ¿Por qué? Porque justamente esas élites estaban muy bien. Hay que recordar algo muy importante, que la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari no ocurre en cualquier lugar, ocurre en un lugar muy central del Imperio Español, un lugar donde estaban las riquezas mineras y donde había una enorme población originaria enormemente explotada, trágicamente explotada, ¿no? Entonces, quiero decir, no es cualquier lugar, sino un lugar muy importante, y las élites van a tener mucho miedo de levantarse porque tenían miedo que esto generara una rebelión, una nueva revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari. Incluso hay una cosa que a mí siempre me gusta contar, que es que cuando Manuel Belgrano propuso en 1816 el proyecto de hacer una monarquía incaica, en Buenos Aires, en una gaceta, hubo un crítico que dijo: esto es una locura, porque si nosotros hacemos una monarquía incaica como la de como la que propone Belgrano, lo que va a traer es una nueva revolución como la de Tupac Amaru y como la de Haití, ¿no? O sea, todavía en 1816 había muchísimo temor porque había sido algo que había ocurrido hace muy poco. Entonces, realmente no se puede saber qué hubiera pasado, pero evidentemente hubiera sido un proyecto muy alternativo, las medidas fueron muy radicalizadas, antirracistas, antiesclavistas, en favor de la liberación de los pueblos originarios, en favor de otras relaciones con los pueblos mestizos y con los pueblos criollos, y hubiera sido, por supuesto, un camino alternativo. También está claro que Tupac Amaru y Tupac Katari fueron ejecutados, pero lo que está más que claro, y esto ocurre siempre en América Latina, es que esos héroes siguieron viviendo, ¿no? Y volvieron siendo millones, como había dicho Tupac Amaru. Totalmente, son símbolos.
y la muerte, el final de Tupac Amaru especialmente, de película, pero de la realidad, ¿no? Y de aquellos que catalogaban de salvajes a sus víctimas, que eran los invadidos en el continente. Bueno, el símbolo de ese salvajismo extremo que recordaste recién y que narraste, del descuartizamiento del líder. Juan, ya nombraste un libro. Si tenés más bibliografía para recomendar sobre este tema, la compartimos con la audiencia. Hay por supuesto muchos libros sobre este tema. Como vos bien decías, Tupac Amaru y Tupac Katari han sido figuras recuperadas, ha habido movimientos guerrilleros, ¿no? Obviamente Tupamaros en Uruguay, también el movimiento revolucionario Tupac Amaru en Perú, el movimiento Tupac Amaru en la Argentina, ¿no? de Milagro Sala, por supuesto. A nosotros que nos gusta el hip hop, hay que recordar que Tupac Shakur, el nombre es justamente por Tupac Amaru, que la madre era una pantera negra y por eso en su honor le pone Tupac Shakur. Y en términos de libros, bueno, tenemos un libro muy clásico que se llama La rebelión de Tupac Amaru, los orígenes de la independencia de Hispanoamérica, que es un libro de un autor polaco que se llama Boleslaw Lewin. Es un ladrillo, pero muy interesante el libro. Más allá de que la interpretación tradicional es una interpretación medio tradicional, es muy interesante y viene con muchísima documentación, vale mucho la pena. Después está justamente el libro que yo decía, Buscando un Inca, de Alberto Flores Galindo. Es un libro muy interesante, muy interesante, que hace mucho hincapié justamente en la cosmovisión de los pueblos originarios. Y después hay otro libro más breve, que es de un autor, un historiador argentino, que se llama Sergio Serugnikov, que se llama La rebelión en los Andes, que también trabaja todo este proceso de rebeliones andinas, porque no fue solamente la revolución de Tupac Amaru, sino un proceso más extendido por todo el mundo andino. También hay una película de Jorge Sanginés, el director de cine comprometido de Bolivia, que se llama Insurgentes, que hace una narración de la historia de Bolivia, teniendo como hito fundamental y central, digamos, la rebelión de Tupac Katari, y creo que vale mucho la pena mirarlo. Totalmente, Juan. Gracias como siempre. Y yo te agrego un disco, Taquiongoy, de Víctor Heredia, que narra también, entre sus textos y sus canciones, la historia de Tupac Amaru y de esa revolución y de la herencia de esa revolución destruida y derrotada con la fuerza. Gracias por la historia en Al Carajo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Un gran abrazo. Seguimos adelante. Bueno, y ese disco de Víctor Heredia tiene este pasaje que dice que mataron a Tupac Amaru, pero Tupac Amaru no ha muerto porque los sueños no mueren. Escuchamos en este bloque de historia, en Al Carajo, Muerte de Tupac Amaru por el cantautor argentino Víctor Heredia. Antes habíamos escuchado Tupac Amaru Vive del peruano Luis Enrique Albizuri, prólogo y desenlace de la historia de este revolucionario americano, heredero de la lucha incaica. Nos lo contó nuestro historiador Juan Francisco Martínez Pería. Al Carajo sigue con historia, con música, con letras, con noticias, con política. Continuamos recorriendo el continente. Al Carajo. Una crónica de la región. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde.
Siguiente destino en Alcarajo, América Central, con estos sonidos de la cultura maya que nos posiciona en este punto del continente. Este momento en el programa es, además de musical, gastronómico, identitario, a través de los sabores, de los platos, de las comidas de nuestros pueblos. Nos guía Mavi Sosa, una vez más. Hoy nos espera El Salvador para convidarnos uno de sus tradicionales, sabrosos y, por qué no, históricos platos: el arroz con chipilín. El chipilín es una hoja nativa de Centroamérica que era utilizada de distintas maneras por nuestros indígenas. Se cree que tiene diferentes propiedades curativas e ingredientes importantes. El chipilín también tiene una historia. Según cuenta la leyenda maya, Chac, el dios de la lluvia, se enamoró perdidamente de Ixchel, diosa de la luna e hija de Tlaloc. Pero su amor no fue correspondido. Despechado, Chac cubrió el cielo con nubes negras para que nadie pudiera ver la belleza de Ixchel. Según la historia, el cielo estuvo cubierto de nubes y lluvias durante 3 años. Para salvar el pueblo, Ixchel se casó con Chac, pero en el momento en el que el dios borró las nubes y la lluvia, ella se escapó en forma de pequeñas hojitas verdes que cayeron como lluvia por todo el territorio. Esas hojitas, que se podían comer preparadas de diferentes formas, salvaron a los mayas de una muerte segura. Los mayas las llamaron chepilx, que significa hojas de la luna. Así fue como nació lo que hoy conocemos como chipilín. Les cuento cómo se prepara el arroz con estas hojitas. Picar un diente de ajo, una cebolla, un chile verde y luego hervir medio pollo en 4 tazas de agua. Agregar allí la cebolla, el ajo, el chile picados y salpimentar. Tapar la olla y hervir a fuego moderado durante 20 minutos. Por otro lado, pelar y cortar 4 papas, una zanahoria y medio ejote. Reservar. Lavar medio kilo de arroz y escurrir. Luego agregarlo al pollo y hervir 20 minutos más. Hay que cuidar que no esté seco y agregar líquido suficiente. Es un guiso, no una sopa. Desmembrar un manojo de chipilín eligiendo preferentemente las hojitas. Agregar junto con las verduras a la cocción del arroz con pollo. Remover toda la mezcla y agregar una cucharada de comino molido y agregar sal y pimienta para finalizar. Servir bien caliente. Arroz con chipilín, la comida del pueblo de El Salvador. Y la música de Xavier Quijas y Yayotl, sonidos de los pueblos mayas desde el centro del continente en Alcarajo. La tierra es nuestra casa, el agua es el que riega nuestros cultivos, el aire es el que sin él no podemos vivir, sin oxígeno, el sol que representa el fuego ceremonial, no podemos vivir sin el fuego. Son 4 elementos, si uno de ellos nos faltara, morimos, sin remedio. Twitter, Facebook, Instagram, Alcarajo Radio
Tenemos también canal de YouTube. Mavi Sosa está en los contenidos culturales. Juan Francisco Martínez Pería en la historia. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción. Seguimos recorriendo el continente. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Ahora Brasil en Al carajo, de cara al balotaje del 30 de octubre, vamos a compartir una entrevista de análisis con el periodista Murilo Matías del canal Voces Latinas de Porto Alegre, ciudad con la que contactamos para este intercambio. Pablo, un gusto hablar con usted. Por favor, para nosotros el placer de volvernos a encontrar, bueno, con Brasil como excusa, pero también pensando a nivel regional, ¿no? Las elecciones en Brasil, el triunfo de Lula o de Bolsonaro, tiene importancia para ustedes, obviamente, muchísima histórica, pero también en lo que es la relación de fuerzas a nivel continental en América Latina, ¿no? Sin duda, Pablo, y hay una expectativa muy fuerte de la victoria del expresidente Lula. El expresidente tuvo una ventaja importante en la primera vuelta, sacó más de 6 millones de votos frente a Bolsonaro y estamos ya entrando en la tercera semana del balotaje. Lula lidera las encuestas, pero también hay una preocupación porque el gobierno de Bolsonaro obviamente tiene una maquinaria, tiene también estrategias no lícitas, digamos así, de utilización de noticias falsas, de manera que hay una ventaja para Lula, pero también una preocupación y una aprehensión porque te hablo sin ninguna duda que es la elección más importante de la historia de Brasil post-democratización. Está en juego nuestra democracia y la posibilidad de que el pueblo se levante de un gobierno que lo empurró a la pobreza, que hizo con que el Brasil volviera al mapa de la hambre, de manera que hay mucho en juego en estas 2 semanas frente a 30 de octubre. ¿Qué pasó post-debate? ¿Cómo salieron beneficiados o perjudicados los candidatos después de ese enfrentamiento que al resto del continente nos resulta llamativo, ¿no? Como es la puesta en escena del debate, Murilo, con los dos candidatos parados, mirándose a la cara, caminando, casi como en una puesta en escena de un programa de televisión, en este caso debate entre candidatos presidenciales. ¿Se puede hablar de un ganador o un perdedor en el último debate? Pablo, a mí me llamó mucha atención, aunque la lectura de la mayor parte de la media de Brasil fue otra, de que el expresidente Lula tenía mucho contenido para hablar. El expresidente estuvo 8 años al frente del gobierno y tenía muchas cosas para hablar, para relembrar de su gobierno. Llama atención, por ejemplo, la primera pregunta de Lula a Bolsonaro fue cuántas universidades e institutos técnicos Bolsonaro había creado en sus 4 años. El actual presidente no contestó a esta pregunta porque no fue alguien que puso la educación como prioridad de su gobierno. Ya en el último tramo del debate, era un debate donde cada candidato tenía en esos bloques 15 minutos para hablar. Y el expresidente Lula ya había terminado su tiempo y Bolsonaro aún tenía 5 minutos. Y la gente criticó diciendo que Lula no manejó bien su tiempo, pero a mí lo que me pareció es que Lula tenía mucho para hablar a los brasileños, en cuanto Bolsonaro solo repetía sus ideas que dicen respecto a tentativa de vincular religión con política, hablar de criminalidad, hablar de que su gobierno fue perjudicado por la pandemia, por la guerra. Y en mi parecer Lula tuvo una ventaja. Hubo una encuesta cualitativa hecha con algunas personas indecisas y de solo 100 personas, y de esas poco más de 50 se inclinaron a Lula, 30 y algo para Bolsonaro, de manera que la lectura que yo hablo es que Lula tuvo ventaja en este debate. Habrá más 1 o 2 hasta el 30 de octubre y yo estoy en Porto Alegre mañana. Lula estará acá para una caminada, está andando por todo Brasil para lograr esta victoria y empezar en 2022 lo que sería su tercer mandato. Bien, Murilo Matías desde Porto Alegre, ciudad de Río Grande do Sul. ¿Allí hay segunda vuelta de gobernadores? Hay también,
pero acá hay dos candidatos de la derecha que disputan, un declaradamente bolsonarista y otro candidato que se quedó neutro en la segunda vuelta, de manera que Lula no hay un palanque político, digamos así, para el expresidente, pero seguramente va a contar con el engajamiento de la población acá en Porto Alegre, en la capital del Rio Grande do Sul. Lula ganó en la primera vuelta, fue el más votado, pero cuando se analiza la provincia toda, el estado de Rio Grande do Sul, la ventaja fue de Bolsonaro. Eso queda claro que en las capitales de Brasil Lula tuvo importantes victorias, pero cuando se espraya para el interior se nota que Bolsonaro equilibra el juego o vence en algunas provincias, probablemente se valendo de públicos más conservadores, donde su discurso de retroceso en relación a una serie de temas, pero hay, como yo ya te mencioné, una perspectiva de que este gobierno se terminará en 30 de octubre, si no en 30 de octubre, pero en 31 de diciembre. Claro, ahí cuando sería el traspaso de mando. Hay temor, sigue el temor a que Bolsonaro pueda, en caso de una derrota, no reconocer al Tribunal Electoral, no reconocer los resultados. Eso se temía de la primera vuelta y finalmente Bolsonaro, hay que decir, en la primera vuelta se portó bien institucionalmente. Sí, Pablo, pero se portó bien porque no tenía cómo hacer diferente, porque en verdad Bolsonaro eligió una serie de aliados, tanto para gobernadores, como para diputado federal, como para senadores. Entonces no hacía ningún sentido que él continuara a cuestionar las urnas electrónicas. Pero en la segunda vuelta el escenario es diferente. Nosotros acá en Brasil no tenemos mucha duda de que una vez Lula venza las elecciones, Bolsonaro hará algún tipo de estrategia para deslegitimar los resultados de las urnas electrónicas, y eso es un momento en que los brasileños están también aprensivos perante lo que puede ocurrir, pero hay también un trabajo tan grande a hacer para garantizar la victoria de Lula, que como este segundo momento va a quedar para cuando finalmente el resultado estará apurado. Pero sí hay mucha preocupación institucional en lo que pasará una vez confirmada la derrota de Bolsonaro. Murilo Matías, periodista de Voces Latinas de Porto Alegre, desde Brasil, analizando estos últimos días hacia el balotaje entre Lula y Bolsonaro. Murilo, muy agradecidos como siempre. Por último, te pregunto por la situación social y económica en tu país. La situación, Pablo, es que hay más de 30 millones de brasileños viviendo sob inseguranza alimentaria. Aunque en los últimos meses hay una pequeña deflación, la inflación sobre los alimentos en los años de Bolsonaro son mucho mayores do que cualquier suba del salario mínimo. En verdad, el sueldo de la gente no subió en los 4 años de Bolsonaro. Hay una dificultad muy grande de las personas de garantizar una renta que los garanta los derechos básicos. Junto a eso hay un miedo muy grande de la violencia política. 7 en cada 10 brasileños temen la violencia política. Hay una vinculación hecha entre religión y política que también desgasta el tejido social brasileño, poniendo las personas de una religión en contra de la otra, de manera que donde usted mirar para el plan económico, social, moral, hay una dificultad muy grande de este gobierno de mostrar lo que hizo. Hizo cosas muy dañosas a Brasil. Casi 1 de 4 brasileños vive sin tener certeza de que va a comer adecuadamente durante un día, durante su mes, de manera que no hay como hablar que Brasil vive un periodo de prosperidad económica con esta situación. ¿Quién es Eduardo Bolsonaro? ¿Quién es Jair? Ya lo sabemos por su gestión presidencial, pero Eduardo a nivel regional está un poco más invisibilizado. Bueno, medios de comunicación masivos del establishment lo presentaron como un gran demócrata, como un estadista. ¿Quién es realmente Eduardo Bolsonaro y qué lugar ocupa en la política brasileña? Eduardo Bolsonaro es un gran artífice de esta extrema derecha brasileña. Él probablemente sea el representante del clán Bolsonaro y de este grupo político que más se articule en América Latina. Está siempre participando de fóruns conservadores en la región.
hace 4 años Eduardo Bolsonaro había sido el diputado federal más votado de Brasil por el estado de São Paulo. En esta elección eso no ocurrió, es bien verdad que se reeligió, pero con una votación muy más acañada do que tuvo en los últimos 4 años, y es un dos líderes de la extrema derecha simplesmente por ser hijo de Bolsonaro. Tem uma ligação muito forte com Steve Bannon, com Donald Trump, de maneira que hace com que todas essas estratégias de fake news, de deslegitimação de los adversários, seja também implementada em la política brasileira, de maneira que é alguém muito importante em esta disputa política y necesitamos tener muy en cuenta sus pasos porque no están hechos para nada, están siempre pensando algo, tanto que la situación de Argentina, se habla increíblemente muy de Nicaragua acá en la elección de Brasil, se habla de Venezuela, siempre con un aspecto de estigmatización de América Latina, mientras es un gobierno de Eduardo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, que no tiene la soberanía de Brasil como una de sus prioridades, sino más bien está a servicio de intereses del capital extranjero. Murilo Matías, comunicador brasileño desde Porto Alegre. Murilo, deja redes sociales o la dirección en internet del portal en el que trabajás para que la gente pueda ir a leerte directamente y a seguirte y a verte y a escucharte para informarse de tu mano de lo que pasa en Brasil. Nos parece un vínculo muy interesante. Gracias, Pablo. Yo invito a la gente que pueda conocer nuestro trabajo, sobre todo en YouTube, pero también en Instagram. Solo nos buscarlas como Voces Latinas, Voces con Z, porque está escrito en portugués y estamos haciendo una cobertura prácticamente diaria de las elecciones de Brasil. Queda la invitación para que se suscriban, sobre todo a YouTube e Instagram, Voces con Z Latina. Excelente, excelente. Murilo, gracias como siempre. Contentos del reencuentro. Bueno, muy buen análisis y muy buena información. Nos trajiste directamente desde Porto Alegre. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias, Pablo. A disposición siempre para hablar con ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, ella es bonita. Fue ella la que nos desaferró de esa adolescencia que ya jóvenes nos resistíamos a abandonar. Fue ella la que nos metió en el mundo, la que nos partió el camino en dos, la que nos mostró que la vida era diferente al paisaje que nos habían pintado. Fue Rosario Tijeras, la que me hizo sentir lo máximo que puede latir un corazón y me hizo ver mis despechos anteriores como simples chistes de señora, para mostrarme el lado suicida del amor, la situación extrema, donde solo se ve por los ojos del otro, donde la comida diaria es la mierda, donde la razón se pierde y queda uno abandonado a la misericordia de quien uno se ha enamorado. Rosario Tijeras. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa y la lectura, la literatura de América Latina a través de la novela de Jorge Franco que nos acompaña en esta temporada, Rosario Tijeras. Lo escuchamos antes a Murilo Matías, periodista de Porto Alegre, con información y análisis del balotaje en Brasil entre Lula y Bolsonaro, inminente para definir el futuro del país y también del panorama político regional. En este capítulo 34, temporada 13 de Al Carajo, también estuvo, como siempre, Juan Francisco Martínez Pería, con su columna de historia, y recorrimos país por país, estado por estado, provincia por provincia y pueblo por pueblo, la información de nuestra patria grande.
Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Le damos cierre a esta emisión. Agradecemos el espacio en todas las radios, unas 50 emisoras populares, comunitarias, campesinas, alternativas, también radios públicas, radios universitarias y radios escolares de la Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay. Estamos también a través de la plataforma YouTube, en nuestro canal llamado como el programa, Al Carajo. Todos estos contenidos los generamos desde el sur del mundo, desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, y los distribuimos para su reproducción en todas las señales mencionadas. Cerramos acá, nos reencontramos en nuestra próxima emisión con la tarea cumplida de visibilizar las voces y de aportar a la construcción de esta agenda contrainformativa continental. Esto fue Al Carajo, nos encontramos en la próxima, en el aire o en las redes. Será hasta entonces. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la historia altura hasta siempre, comandante. Tu mano gloriosa